Buenas noches, Miguel. ¿Cómo Bienvenido. estás, querido tocayo? ¿Me escuchas bien? ¿Me escuchas, Te no? escucho bien. ¿Tú también a Perfecto. mí? Muy bien. Siempre es un placer conversar contigo, Miguel. Miguel Velarde, para quienes se van conectando, es economista y asesor político. Además es para mí, además de amigo, una gran referencia en todo lo que son asuntos políticos en América Latina y de asuntos económicos. Miguel es nuestro invitado del día de hoy en este live que venimos haciendo todos los días y con él quiero conversar sobre la corona crisis, lo que se viene en materia económica después del coronavirus. Lo primero que te preguntaría, Miguel, es cuál es la situación ahora de la economía mundial y especialmente de la economía latinoamericana. Bueno, primero, gracias por la invitación, Miguel Ángel. Es un placer estar contigo y también agradecer a través tuyo a todo el equipo de Vente Argentina, a todos los que se están conectando. Creo que hay que aprovechar estos días de encierro para pensar, para reflexionar y para estudiar también qué nos ha traído hasta acá, que es un tema complejo, sorpresivo, del que vamos a hablar, pero también podemos ver qué ha pasado en situaciones de alguna manera similares en el pasado, ¿no? Que no encontramos muchas. Y quiero resaltar este tema para responder tu pregunta. Es muy difícil encontrar en la historia, mucho menos en la historia reciente, un momento en el que todo el mundo haya estado en crisis. Generalmente, ya sea por guerras, incluso por otras pandemias como la que ha habido hace un siglo, o con pandemias más cercanas como la que hubo hace algunos años, el SARS y otros, que obviamente no tuvieron el impacto ni la magnitud de esta, la crisis económica, social, pero incluso yo diría que puede llegar a ser hasta psicológica, emocional, en los habitantes prácticamente de todo el planeta, nunca ha tenido un impacto global como el de ahora por una razón muy simple, porque nunca se ha necesitado encerrar prácticamente al total de la población mundial y esto significa no solamente estar en la casa, sino significa que se paralicen absolutamente todas las economías. Cuando estamos hablando Hoy de que los se medios de paralicen, comunicación decían que aproximadamente el 70% de la comunicación de la población mundial uh está en -huh, su casa. así es, a nivel mundial, pero tú no necesitas que el 100% esté en su casa para que se paralice toda la economía, porque aquí estamos hablando de cadenas de producción, estamos hablando de cadenas de pagos, estamos hablando de comercios, estamos hablando además de un mundo que es otra de las grandes diferencias que hay con lo que ha ocurrido en pandemias pasadas o incluso en épocas de guerra. Estamos hablando de un mundo absolutamente globalizado, un mundo absolutamente interconectado, donde tú desenchufas, simbólicamente hablando, uno de los enchufes y apagas toda la serie. Y eso es lo que estamos viviendo hoy en el mundo. Estamos viviendo una paralización sin precedente que va a tener lo que tú muy bien has llamado coronacrisis, una segunda etapa que es la pandemia económica, que ni siquiera la hemos comenzado a vivir, pero vamos a comenzar a vivir muy pronto, que mi gran temor y especialmente viendo cómo están reaccionando los gobiernos, que es dándole una absoluta prioridad, como debe ser, a la salud, pero descuidando el tema económico, mi gran temor es que pueda tener un impacto tanto o tan malo o peor incluso que la crisis sanitaria que estamos ya atravesando en este momento. ¿Qué podemos esperar, Miguel, según tus estimaciones? Porque hoy Cristalina Georgieva, Uh la -huh. titular del Fondo Monetario Internacional, aseguró que ellos lo que prevén, según sus análisis, es que sea una situación peor a la vivida en 1929 cuando la Gran Depresión. Así es, y yo creo que su estimación es correcta. Había gente que subestimaba el impacto económico de esto y no quería compararla con la Gran Depresión de 1929. Incluso algunos querían compararla con lo que pasó en la crisis financiera del sector inmobiliario, sobre todo en 2008-2009, pero nada más lejano de la verdad. O sea, esto va a tener un impacto a nivel global muy similar a la Gran Depresión de 1929, pero yo creo que incluso un poco peor, porque la duración de esto, y de nuevo, debido al mundo globalizado, interconectado, en el que ya vivíamos, y la paralización de pronto, además, de toda la economía mundial, va a tener, la verdad es que la respuesta más sincera es que va a tener consecuencias impredecibles. Quien te diga, quien les diga que sabe exactamente cómo esto va a proseguir, sobre todo en la segunda parte, que es la crisis económica, miente porque nadie puede saber qué es lo que va a pasar. Sin embargo, yo sí creo
que pensar en escenarios pesimistas y complicados es lo que debemos hacer por dos razones muy básicas. Una, por la magnitud de parálisis económica que estamos viviendo, y dos, por la duración que está teniendo esto. Estamos viendo que en países europeos incluso se habla de seguir alargando las cuarentenas estrictas, por lo menos hasta mayo, y en nuestra región va a ser algo similar, si no todavía un poco más largo, porque todo ha comenzado un poco después. Entonces, si nosotros hablamos de una cuarentena estricta de 2 semanas, tiene un impacto difícil. Si hablamos de una cuarentena estricta de un mes, tiene un impacto todavía mucho más complicado. Pero si estamos hablando de cuarentenas muy estrictas que pueden durar 2 o hasta 3 meses, de nuevo, ahí el resultado económico es imposible de predecir y lo que vamos a encontrar van a ser cenizas de economías que vamos a tener que ver por dónde empezar a reconstruir. El historiador y filósofo israelita Yuval Noah Harari daba, además que se ha vuelto un referente para los líderes globales, daba unas especies de propuestas de lo que se podía hacer y decía que una de las cosas que faltaba era un liderazgo global y la necesidad de que la agenda de cooperación internacional fuera efectiva y eficiente con este tema. Hemos visto incluso que se ha politizado incluso las medidas económicas dependiendo de los países y de las regiones. Sí, y eso yo voy a ir a eso a una tercera etapa que me parece importantísimo lo que dices para introducirnos en ese tema también. Primero, el tema económico se está manejando de maneras diferentes en el mundo, pero como siempre ha pasado, algunos gobiernos con intereses políticos manejan incluso el tema económico con objetivos políticos. Y nosotros lo hemos visto, nosotros sabemos muy bien en qué termina eso, porque Venezuela es un ejemplo clarísimo de cómo termina una economía cuyas decisiones se toman por motivos y con objetivos políticos. Se destruye la economía porque los objetivos tienen que ver con otras cosas, como por ejemplo eternizarse en el poder, tener más controles, tener que darle menos libertades a la gente, etcétera. Entonces, eso quiero conectarlo con una tercera etapa que es mi gran preocupación también, que es la próxima crisis política que puede derivar de la crisis sanitaria y la crisis económica. Si la situación se complica económicamente hablando como consecuencia de la crisis sanitaria, también es impredecible ver qué puede pasar a nivel político. Estamos hablando de que, sin ir lejos, este año están pautadas unas elecciones presidenciales en Estados Unidos, unas elecciones que más o menos hasta hace un mes, mes y medio, tenían un escenario bastante predecible, con un Donald Trump que tenía una reelección prácticamente asegurada, un gobierno exitoso en lo económico, 3 años de crecimiento en los mercados, de crecimiento en el empleo, de crecimiento en la economía en general, que se han esfumado en 3, 4 semanas. Y al esfumarse, todas las cartas se reparten nuevamente, incluso en lo político. Entonces, ahí mi preocupación, además del tema político, es qué impacto puede tener esto en lo político, porque lo político estamos hablando de la vida de los ciudadanos de los países. Sí. ¿Qué va a pasar con las libertades? Ante esta crisis y el miedo y la incertidumbre y la oscuridad en la que vive tanta gente, muchas sociedades están entregando sus libertades, confiando en que los estados, los gobiernos de turno los van a guiar hacia una salida a todo esto, pero son libertades que también, por más de que parezca que es a destiempo plantear estos temas ahora, hay que plantearlos porque son libertades que cuando se entregan después es muy difícil recuperarlas, por más que haya pasado lo peor de la crisis, ¿no? Sí. Aquí nos hace Germán Briceño un comentario. Se ha visto cómo nuevamente solucionar la crisis apunta a medidas macro y microeconómicas de carácter keynesiano, emisión monetaria, rescates económicos y déficit. ¿Funciona Keynes ante esta situación? Ante esta situación, yo creo que es difícil saber qué funciona y qué no funciona. Si nosotros pensamos en medidas keynesianas como expansión monetaria a través de la emisión, etcétera, no necesitamos estar en crisis para saber que eso no es lo más saludable para una economía. Pero además hay que ver que hay economías, no quiero hablar ni siquiera de la venezolana porque ese es un estado de guerra permanente cuando hablamos en lo económico y en otros temas. Pero, por ejemplo, Argentina, o sea, Argentina está atravesando esta tormenta que no solamente ha paralizado su economía, sino que estamos hablando de que ha puesto de rodillas a pequeñas y medianas empresas, a comerciantes, a trabajadores informales, que son el 40-50% de los trabajadores que trabajan con... Y el 71% de los venezolanos trabaja en la informalidad en Argentina. Iba a llegar a ese punto, además, que además la mayoría de esos trabajadores viven al día
trabajan para comer, para subsistir, y estaban buscando rehacer una vida que habían dejado atrás en su país, en un país que les daba algo más de oportunidades, y bueno, todo eso se paralizó. Pero esta economía, la Argentina, por ejemplo, ya venía de una situación complicada, ya iba a enfrentar una tormenta que era puramente económica, con la deuda que tiene que pagar todavía y los grandes obstáculos que tiene, pero no es solamente la Argentina, hay otros países en la región para los cuales este año estaba pronosticado como económicamente difíciles. México, Brasil, y los nombro de primero intencionalmente porque son los dos países más grandes en nuestra región, y ya iban a enfrentar problemas económicos y obviamente muchos otros también. Y a eso se le suma esta crisis que es de salud, pero que tiene un impacto brutal en la economía y por eso nos debe llevar a pensar cómo se tiene que manejar, y me gustaría que más adelante hablemos de eso, y de qué manera se puede buscar un equilibrio que sin descuidar la salud y que obviamente se traduce en cuidar la vida de la gente, no nos olvidemos de cuidar también la salud económica porque también se puede traducir en vida y en bienestar de la gente. Sí. Porque es diferente, y con esto termino, Miguel Ángel, es diferente la forma en la que se puede apostar, entre comillas, para enfrentar una crisis de este tipo de salud en países que tienen músculo económico, como algunos como Alemania, Suecia y otros, a cómo se pueden enfrentar en nuestros países. Nosotros no tenemos esos recursos y ese músculo económico como para encerrarnos 2 o 3 meses y después ver qué es lo que pasa. Te hago tres preguntas, una relacionada a qué medidas más ortodoxas podrían tomarse en medio de la crisis en lo económico. Daniel Castillo nos pregunta cuál es el peligro de que los estados después de la crisis avancen en la vulneración de derechos individuales, y Adriana Flores nos pregunta cuáles serían las medidas económicas más idóneas a tomar en cuenta. Bueno, son preguntas interesantes y van todas un poco en la misma línea. A ver, yo creo que, de nuevo, esta crisis económica no solamente va a golpear durísimo a los países latinoamericanos, por ejemplo, que están en vías de desarrollo. Esta crisis económica va a golpear con todo a los países europeos, a los Estados Unidos. Estamos hablando de una recesión que, según algunas agencias y grupos importantes de análisis como Bloomberg, por ejemplo, hoy día, como tú mencionabas, el Fondo Monetario Internacional y otros organismos internacionales, están claramente previendo que este año, y quizá incluso parte del próximo, vamos a estar en una recesión y en una crisis económica compleja. Eso estamos hablando a nivel hasta de los países con músculo económico. Cuando ya hablamos de países como los nuestros, obviamente el impacto es mucho peor porque ya veníamos de crisis económica, que esta situación solamente la está profundizando y la está complicando aún más. Entonces, medidas que puedan hacer que no vivamos una profunda crisis económica a corto plazo no existen. No existen no solo para nosotros, sino ni siquiera para países con más músculo económico. ¿Qué podemos hacer para que la crisis sea lo menor o lo más pequeña posible? Ahí voy a ir al punto que te mencionaba hace un rato, que es que yo creo que sobre todo nuestros países que tienen características diferentes a países de primer mundo, tienen que tratar de buscar un equilibrio en el que se minimice el impacto en vidas y en salud, porque esa es la prioridad, lógicamente, pero que eso no destruya ni se lleve por delante a las economías de los países, porque Miguel Ángel, aquí hay algunos que van por la hipótesis de que la salud y nada más, que dicen y comparan, aquí no nos importan los números, sino las vidas. Lo que pasa es que no se trata de salud o economía, como tampoco es economía o salud. Aquí se trata de salud y economía, porque la salud y la vida de las personas también se mide en la economía, y si sabremos de eso en Venezuela, donde en los últimos años hemos perdido por falta de alimentos, de medicamentos, de insumos para hospitales y de un sistema de salud y de todo lo que una economía saludable debería tener, sin necesidad de una pandemia, hemos sufrido la muerte y el sufrimiento de miles y miles de venezolanos porque la economía estaba destruida. Eso es lo que hay que evitar, y que no pensemos en que es una exageración decir que una situación como esta puede llevar a otros países de la región a lo que ha llegado Venezuela, porque yo no creo que sea una exageración. Hay dos cosas que me preocupan en lo personal de esta situación, y es que también se avanzan con los autócratas, y los populistas avanzan con estas medidas, y hay dos cosas. Una, en lo político, que es lo que está sucediendo, y me llama mucho la atención y la traigo como ejemplo, lo que está sucediendo en Bogotá con la alcaldesa de Bogotá, que prácticamente está diciendo: el Estado soy yo, y las camas las pongo yo, y los utensilios médicos y sanitarios los pongo yo,
atacando así al empresariado cuando creo que no es lo ideal, pero denota lo autócrata que es el liderazgo. Y otra de las cosas es la emisión, porque no olvidemos que todos los proveedores de la salud ponen, entre comillas, en el discurso, en el relato, la salud antes que las vidas, que es un falso dilema en el cual comparto contigo, pero emiten, aumenta la emisión monetaria y sucede lo que pasa en Argentina, que ya lo emitido por el Banco Central el año pasado fue lo emitido en estos primeros 4 meses del año, según Iván Carrino lo decía el otro día por las redes sociales. Aprovechando ese comentario, te sumo una pregunta que nos hace Carlos Sánchez, y es que el keynesianismo promueve el consumo y desincentiva el ahorro. ¿Qué hubiera pasado si hubiéramos consumido y no hubiéramos ahorrado para poder afrontar en estos momentos de producción cero? Te sumo una, además, Miguel, para aprovechar. Génesis Suárez nos pregunta, ¿qué hacer? A ver, perdón que se me subió. ¿Qué hacer? ¿Congelar o eliminar los impuestos? ¿Contribuye a disminuir el impacto económico de la pandemia? Lo hace como pregunta. Bueno, a ver, comienzo por lo que decías tú. O sea, claramente esta crisis de salud ha agarrado sobre todo a muchos de nuestros gobiernos débiles económicamente, sin un plan, incluso sin haber pensado ni siquiera estar en una situación como una crisis como esta, sin un plan concreto para fortalecer nuestras economías. Porque en algunos de los países de los que estamos hablando, todavía hay gobiernos incluso que creen que el Estado tiene que ser muy grande, que tiene que repartir y que tiene que emitir y que la gente debe depender y vivir, y eso tiene motivos políticos por detrás, pero que la gente debe depender de un Estado grande, etcétera. Ahí ya estábamos en muchos casos mal. Segundo punto. Además de no tener estados o gobiernos claros en su ruta económica, obviamente, y eso le ha pasado a todo el mundo por igual, esta crisis ha agarrado de manera sorpresiva a todos, no solamente por su magnitud, sino por la rapidez con la que ha atacado a nuestras sociedades. Entonces eso los ha agarrado todavía en una peor posición posible. Y todo esto lleva a que la reacción desesperada, poco planificada, y de paso, en muchos casos, mal guiada por su ideología de políticas económicas, la primera reacción sea, como tú mencionabas, darle a la maquinita, empezar a imprimir y tratar de repartir de alguna manera. Eso obviamente va a tener consecuencias. O sea, no solamente es malo pensar solo en la salud y no en la economía para la crisis económica que se viene, sino que hacer este tipo de cosas en medio de la crisis de salud, estás asegurándote de que la crisis económica que viene después va a ser todavía peor de lo que lleva a ser. Eso es uno. Dos, eso ni siquiera soluciona los grandes problemas que enfrenta casi la mitad de nuestras fuerza de trabajo en la mayoría de nuestros países, entre 40 y 60%, dependiendo del país que veas, que hablamos que es el sector informal. O sea, si tú puedes, y ahí respondiendo un poco a Génesis, tú puedes quizás reducir impuestos muy importantes, sobre todo para los pequeños comercios, las pequeñas empresas, tienes que darle algo de oxígeno y reducirle los impuestos es algo clave que puedes hacer. Si de paso puedes darle algo de acceso a crédito barato, con tasas de interés bajas o cero, me parece muy bien. Hay que dar de alguna manera, en ese sentido, el rol del Estado tiene que ser darle una mano a esos emprendedores que todavía están apostando para sobrevivir. Pero de nuevo, eso llega solamente a la mitad de la gente, porque al sector informal, a quienes trabajan, como dicen en Argentina, en negro, a quienes ni siquiera, gran mayoría de ellos, ni siquiera están bancarizados, a los que viven del día a día de su trabajo, ni siquiera están dentro de un sistema financiero, económico, formal, para que sea viable llegar a ellos a través de estas medidas. O sea que ni siquiera estás llegando de paso al sector económico más débil y que más necesita ayuda lo antes posible. Entonces, bueno, eso ha desnudado, en países del primer mundo ha desnudado que no estábamos como humanidad preparados para enfrentar una pandemia de este tipo, pero en países de nuestra región todavía ha desnudado no solamente la falta de preparación, sino también las equivocaciones en el rumbo económico, las equivocaciones en las ideologías que muchos de los gobiernos de nuestra región todavía tienen, y el efecto y las consecuencias de eso, lamentablemente, Miguel Ángel, recién las vamos a ver cuando entremos a esta segunda etapa muy pronto de la coronacrisis, que es la crisis económica, ¿no? Carlos Sánchez nos comenta, hace unos días José Luis Espera afirmaba que en estos casos se puede acudir a la emisión para subsidiar el sector privado, pago de nóminas, créditos baratos, que era un poquito lo que tú decías.
Sí, Yo quisiera comentarte algo, porque una de las cosas que decía hoy la titular del FMI es que las consecuencias para los países más pobres o que no ahorraron van a ser mucho peores. Entre ellos, obviamente, hay dos casos que nos interesan profundamente a nosotros, Venezuela y Argentina, sabiendo que Venezuela es una situación, como bien tú lo describías, de guerra o es como un campo de concentración enorme que convirtieron el país. Y el caso de Argentina, que tiene una deuda tremenda, el mayor crédito que ha dado el Fondo Monetario Internacional y además que ya estaba teniendo antes del coronavirus problemas para el pago. ¿Qué va a sí. pasar en estos casos de países pobres como los nuestros? Bueno, son situaciones diferentes, porque por una razón muy simple, porque la situación venezolana es única. No se puede comparar, lamentablemente, porque estamos hablando por motivos todos negativos, que quizá con ningún otro país de la región o del mundo prácticamente. El tema es que Venezuela es tan difícil de analizar incluso en una crisis como esta porque ni siquiera se sabe lo que está pasando. Y esa es una característica del régimen chavista de hace muchos años. No existe transparencia, no existe acceso a la información. O sea, tú tienes países comenzando de la Argentina y la mayoría de la región en las que quizás tú no sabes el número real de contagiados, de infectados que hay, porque no estás haciendo los test suficientes, pero sí sabes cuánta gente ha muerto por coronavirus, por ejemplo, porque eso son números y datos confiables. En Venezuela ni siquiera sabes eso. No puedes ni siquiera confiar en las cifras que da el régimen chavista. Con eso te quiero decir que si bien no hay data que diga que Venezuela está en la peor situación o con las peores consecuencias, uno puede asumir que en un país donde tienes una economía devastada desde hace varios años, con la hiperinflación más alta del mundo desde hace años, en un país donde ya era evidente que el sistema de salud estaba absolutamente colapsado, en un país donde aparte, por decisiones políticas de quienes usurpan el poder, está absolutamente aislado del mundo, donde ni siquiera tienen control no solo de sus fronteras, que el control de las fronteras ha demostrado ser muy importante en una crisis como esta, no tienen ni siquiera control de su territorio, gran parte del territorio interno por motivos bueno, después valdrá la pena analizar. No solamente que es difícil analizar porque no existen cifras confiables, sino que es fácil asumir que el impacto de esto no solamente económico va a ser tremendo. Ahora la pregunta es, ¿nos enteraremos en algún momento de la verdadera magnitud del impacto que está teniendo esto? Yo voy a responder esto con otra pregunta, porque era retórica esa mi primera pregunta. ¿Estamos enterados de la magnitud del impacto que ha tenido esta pandemia en China, por ejemplo, o que está teniendo en Cuba o en Corea del Norte? Creo que no, creo que nadie, el Bueno, mundo, la humanidad no hoy no sabe. he chequeado, pero hace 2 días Corea del Norte no ha registrado oficialmente ningún caso de coronavirus, por poner un Bueno, ejemplo de hay la que, hay que, falsedad de la hay que cifra. ver cómo hacen, o mejor es ni enterarnos cómo hacen porque no Sí. queremos enterarnos. Eso es uno. No, y que muy posiblemente ni la población esté enterada de que hay una pandemia. Es muy posible, por supuesto, claro, porque ahí vive en una oscuridad total, ni siquiera se enteran de lo que pasa más allá de su pequeño televisor, porque con el único canal que obviamente lo controla el Estado. Ese es el tema venezolano que es dramático desde hace años y es solamente más dramático ahora. Que nadie crea por ningún motivo, que alguna gente creo que pretendía abrir eso a debate y a mí no me parece correcto. Hoy día leí un artículo, pero no me acuerdo si era algún medio de estos grandes en Estados Unidos o Europa, que decía el gran debate que hay o la gran lucha que hay es ver si los estados autoritarios o las democracias libres van a manejar mejor esto. O sea, tú no puedes comparar eso porque los estados autoritarios ni siquiera tú tienes el acceso a la información como para hacer una comparación justa. Eso es uno. Lo otro que no quería dejar pasar, que era la segunda parte de tu pregunta, que tenía que ver con el tema Argentina. En Argentina vamos a ver recién si lo que se ha hecho va a tener un efecto positivo. Estoy hablando a nivel de salud. Es muy posible que por haber tomado las decisiones muy temprano, sí se tengan algunos resultados que se van a ver en los próximos días, porque ya han pasado esos 2 ciclos que hablan de 14 y 14 días, porque ya estamos yendo prácticamente al mes de cuarentena. Es posible que haya un buen resultado en ese sentido. Lo que no está claro es si este tiempo que ha ganado el país, achatando la curva, para postergar el momento de la mayor crisis y del mayor pico,
que en realidad se gana para preparar un sistema de salud que no estaba preparado, para tener más camas, más respiradores, mayor personal médico y la capacidad de atender el peor momento de la pandemia. Eso no está claro y lo vamos a ver en la vida real cuando llegue el momento de que eso ocurra, que según los expertos ahora se ha postergado a mediados de mayo que ocurra. En materia de salud, sí creo, Miguel Ángel, que un país como Argentina ha hecho lo mejor que podía hacer. Creo que sí ha hecho lo mejor que podía hacer. Hemos tenido una gran ventaja, no solo en Argentina, sino en la región en general, porque hemos visto venir esta ola un poco más lejos antes de que llegue a nuestro territorio, a diferencia de Europa. Y creo que ha sido buena idea de Argentina, por ejemplo, y de otros países, tomar medidas muy temprano. A diferencia de otros países que han decidido no ir por ese camino y que ya hoy las cifras que muestran de contagios y de muertes, Brasil, por ejemplo, está demostrando que, por lo menos en términos de vidas y de salud de sus ciudadanos, puede haber sido una mala decisión con costos muy altos. Después llegará el momento de analizar, cuando entremos a la segunda etapa de la corona crisis, que es la crisis económica, quién apostó mejor en ese sentido. De todas maneras, más allá de la ideología económica, política que se tenga, obviamente la primera reacción de cualquier gobierno tiene que ser preservar la salud y la vida de sus habitantes. Sí. Eso es uno, Sí. pero lo segundo, que es el tema económico, sí se puede predecir que si los gobiernos apuestan todas sus monedas a la salud, que yo no digo que no deba ser la prioridad, pero si se apuesta todo a la salud para ver después qué se hace con la economía, es un error casi tan grande como de los gobiernos que no le dieron la importancia que una pandemia como esta tenía. Miguel, tengo aproximadamente 10 preguntas que hacerte y poco tiempo, así que te voy a pedir que hagamos una especie de ping-pong, o sea, que sean respuestas Perfecto, más rápidas y voy con gusto. diciendo. ¿Cuáles serían las consecuencias o gravámenes que caerían sobre, o que deberían caer, al menos en materia económica, sobre el régimen chino por el coronavirus? ¿Es posible esto? Yo creo que si no es posible, va a ser posible. Yo creo que en algún momento, cuando la tormenta pase, el mundo se va a tener que sentar a ver, primero, por qué ha ocurrido esto y segundo, lo más importante, qué hacer para que nunca más, ni siquiera en 100 años, vuelva a ocurrir una cosa como esta. A diferencia de pandemias pasadas y a la altura en la que está la humanidad en temas tecnológicos, médicos y conectividad hoy día, jamás debía haber ocurrido algo como lo que ha ocurrido, que es, ni siquiera estoy hablando del origen de costumbres, de comidas y eso de los chinos, sino que estoy hablando de que es muy probable que la información se haya ocultado durante un tiempo crítico que hubiera hecho para el mundo que la situación no sea tan grave como es. Eso no puede volver a pasar y yo sí creo que en algún momento las potencias del mundo se van a sentar a analizar este tema. ¿Habrá un cambio profundo en el sistema económico mundial después del coronavirus, al menos el sistema económico tradicional? Sí, yo creo que sí van a haber cambios muy a corto plazo, positivos y negativos. Entre los negativos, pero no porque se decida, sino porque esto nos va a llevar a vivir así. Tema de vuelos, de eventos grandes, de ese tipo de cosas que estábamos ya acostumbrados por la globalización, van a tomar tiempo para reactivarse. Y eso nos va a llevar a, por eso negativo, buscar alternativas. Positivo, alternativas a esto, todo el tema del teletrabajo, de aprovechar las nuevas tecnologías más, que pueden además disminuir costos en temas de espacio físico de trabajo, aumentar la productividad, etcétera. Si apuntamos bien a fortalecer esas oportunidades como causa, a través de esta causa de la crisis que estamos viviendo, puede haber sido una oportunidad aprovechada. ¿Qué pasará con las criptomonedas, Miguel? Bueno, las criptomonedas son un tema interesante porque primero, por primera vez desde su existencia, las criptomonedas como Bitcoin reaccionaron igual, o sea, en la misma dirección que el mercado tradicional, que la bolsa de Nueva York, ante esta crisis. Antes, cuando había algún tipo de crisis y la bolsa caía, la gente se refugiaba en Bitcoin, por ejemplo, y subía el precio del Bitcoin. O sea, tenía una relación un poco inversa. Por primera vez desde su existencia, en esta crisis, la bolsa cayó y el Bitcoin cayó y las criptomonedas en general cayeron. Recuperó el Bitcoin más rápido que el mercado. Con esto te digo de que hace una crisis tan espectacular que ni siquiera el refugio tradicional de los inversionistas funcionó como refugio. Yo creo que la gente ahí perdió el norte. Pero están demostrando que tienen todavía fortaleza y yo creo que si al final la realidad nos empuja hacia el futuro, el blockchain, las criptomonedas y todo el tema digital
es el futuro y entonces se usarán y se implementarán más rápido de lo que estamos pensando. Aquí quiero hacerte una salvedad. Hay países como Argentina y muchos otros en los que estamos teniendo problema para acceso a los bancos, acceso al dinero, funcionamiento de las tarjetas de débito, de crédito. Quizá algunas cosas se podrían facilitar si es que el uso de las criptomonedas fuera más común hoy día. ¿Y qué te parecen las monedas que los gobiernos locales, como por ejemplo los gobernadores, algunos gobernadores argentinos están proponiendo para mediar la crisis en tema de intercambio de productos? Bueno, esos son pequeños parches en medio de una profunda crisis que algunos gobiernos locales están buscando. Eso no es sostenible, ni siquiera creo que sea muy aplicable en muchos lugares. ¿A qué sectores de la economía, desde los pequeños, digamos, desde las personas hasta quienes están más relacionados a asuntos de mercado, deberían apostar? Después de esto, calculo. No te escuché bien O en el la medio última de... pregunta. ¿Qué sectores son prioritarios o se ven hoy como una oportunidad para apostar en ellos de la economía mundial? Bueno, primero hay un sector que me parece bastante obvio, que es todo este sector que ya existía. De nuevo, estos cambios para mí no se están dando, simplemente se están acelerando. Son cambios que ya se estaban dando y que por esta situación se están acelerando. Toda la gente que trabaja en programación, toda la gente que sabe del manejo, pero no solo el manejo, sino la implementación efectiva de nuevas tecnologías, de videoconferencias, de clases a distancia, etcétera. Yo he visto, por ejemplo, estos últimos días que quienes estaban teniendo mucho trabajo eran asesores, consultores que ya usaban Zoom o este tipo de herramientas que estaban vendiéndole sus servicios a grandes corporaciones y empresas que se vieron forzadas a seguir trabajando a distancia y que no sabían muy bien cómo utilizar estas herramientas. Todo lo que tenga que ver con lo tecnológico es el futuro. Pero además, sí creo también que uno no va a dejar al final, más temprano que tarde, de salir a comer algo, de salir a tomar algo, los bares, los restaurantes, los pequeños comercios. Es más, ese efecto de B corta que hablan muchos economistas, que yo creo que podría pasar si las cuarentenas no se prolongan mucho, de que la gente va a querer zambullirse en la vida cuando esto pase, va a querer ver a sus amigos, va a querer salir a gastar, a comer. Ese efecto de B corta de recuperación económica más o menos rápido va a dar una oportunidad a ese tipo de comercios también, porque ¿dónde nos vamos a encontrar? Al final nos vamos a encontrar en un bar, en un restaurante, en un concierto, en un club, y yo creo que si las cuarentenas no se prolongan mucho y terminan de destruir las economías, puede haber una recuperación más o menos rápida de la economía. ¿Una persona, una institución, un gobierno que sea hoy una referencia en manejo de la corona crisis para ti? ¿A nivel económico o a nivel de salud? Económico. Pero aquí hago la salvedad. Sé que no todos somos suecos. Y haciendo esa salvedad, Suecia ha manejado de una manera interesante porque no ha ido a cerrar ni a bloquear toda su economía. Pero de nuevo, hago esa salvedad porque yo entiendo, y no estoy hablando solamente del músculo económico. A veces, para que tú tomes ciertas decisiones, por ejemplo, de decir, yo sé que el encierro es difícil, entonces permito a la gente 1 hora al día salir a hacer ejercicio, a trotar al aire libre, porque ahí no hay mucho riesgo de contagio. Pero salgan solos y salgan solo 1 hora. Y esas medidas son muy implementables en países como Suecia o como otros países, pero bueno, la idiosincrasia de nuestros países también hay que admitir que a veces no permite eso, porque si le das tú ese permiso a alguien que es difícil de controlar, hay gente que puede salir de 5 o 6 horas y complicar el panorama. Entonces, te digo que Suecia es un ejemplo interesante, Corea del Sur es otro ejemplo muy interesante, pero hay que ver si son ejemplos que se pueden replicar fácilmente en nuestros países. ¿Dónde informarse, Miguel, en el medio de la corona crisis? ¿O ante a qué medio informarse? Muy buena pregunta. Yo creo que aquí hay que buscar fuentes confiables y verificadas de información, ¿no? Fuentes oficiales de información. A nivel local, yo creo que uno tiene que buscar canales y periódicos tradicionales que te den la noticia de lo que está pasando y aparte no solamente dónde, sino cuánto informarse. Yo creo que aquí hay un problema de sobreinformación que como uno está todo el día con la posibilidad incluso de tiempo de ver, buscar y eso, uno se vuelve loco con mucha información. Yo creo que hay que buscar fuentes oficiales como la Organización Mundial de Salud, temas económicos del Fondo Monetario, el Banco Mundial, el BID, la CAF, y después también ir a las fuentes oficiales de sus países, las presidencias, las gobernaciones, las alcaldías, porque esos sí son los que dan noticias y medidas que afectan directamente a las personas. Muy bien, Miguel, te hago la última pregunta, que es la que ha estado rondando mi cabeza durante los últimos días y la verdad quisiera
no sé, que alguien pensara conmigo y los invito a quienes nos están viendo a pensarlo también. Sucede que las medidas tomadas por los gobiernos, en especial en América Latina, con respecto al coronavirus y a los migrantes, que 7 de cada 10 migrantes venezolanos están en América Latina y están padeciendo todo el tipo de restricciones que haya, muchos de ellos trabajan en el sector o trabajan de manera informal, sin algún tipo de contrato. ¿Qué medidas o de dónde se podría sacar el dinero incluso para fomentar medidas de contención y ayuda a los venezolanos migrantes? En países como Argentina, quienes tengan 2 años, que son residentes ya permanentes, pueden optar a los beneficios económicos que el Estado tiene para los más vulnerables de la sociedad. Pero en países como Perú ni siquiera son tomados en cuenta los venezolanos, al menos en las medidas que han salido oficialmente hasta el momento. Yo hice un hilo sobre esto y algunas de las iniciativas de la gente que me comentaba era que por qué el dinero de la cooperación internacional a través de los fondos que sean destinados no se iba, como no pudo entrar la ayuda humanitaria a Venezuela, no se destinaba a atender esto. No sé si es posible, pero ¿qué opinas tú al respecto? Y si tienes alguna idea, pues sumarla. No, te agradezco que cerremos con esa pregunta porque me parece valiosísima. Porque estamos hablando de 5 millones de personas alrededor del mundo, solo venezolanos, que están en una situación de desamparo mayor a los ciudadanos de los países. Sin contar, y hago la aclaración, Miguel, y perdón que te interrumpe, que deben haber venezolanos que eran pasajeros en tránsito que se quedaron varados en cualquier país del mundo y no tienen ningún tipo de protección de su estado natal. Tremendo, o sea, eso le está pasando a ciudadanos de muchos países que están varados en mucho, hay más de 15.000 argentinos que no han podido volver hasta ahora. Pero para esos que habían buscado un mejor destino en otra parte y que este tema los agarra en mayor desamparo, porque en muchos casos ni siquiera están totalmente formalizados, no porque no quieran la mayoría, sino porque tienen que pasar periodos de tiempo, como dices tú en Argentina, por ejemplo, 2 años. Mi sugerencia con eso es que lo primero que hay que tratar de hacer es organizarse. No están solos, no solamente porque alguien los va a ayudar, sino que no están solos porque en su situación la comparte mucha otra gente, compatriotas suyos. Entonces, lo primero hay que tratar de hacer redes y organizarse para trabajar en conjunto y en un número que tenga de alguna manera mayor llegada a ciertas autoridades. Segundo, hay que buscar, dependiendo del país donde estén, no nos olvidemos que la gran mayoría de países de la región y del mundo han reconocido el gobierno interino de Juan Guaidó y a sus respectivos embajadores en el país donde los venezolanos estén, organizarse y después buscar el contacto formal y oficial con esos representantes del gobierno de Guaidó para ver de qué manera pueden, y también si hay otras instituciones, ONGs de venezolanos ya organizadas, buscar ayuda en esas personas. Y tercero, que es lo más importante, ya organizados y ya habiendo hecho este primer contacto, buscar la manera formal, la vía oficial con los gobiernos de ese país para ver la manera de ser beneficiados con alguna ayuda o algún socorro a corto plazo. Yo sé que esto toma algunos días, no es fácil, pero creo que es la única manera de hacerlo con alguna expectativa de tener algún resultado. Yo sí creo también que hay instituciones formales como la Asamblea Nacional reconocida por tantos países de Venezuela que espero que lo estén haciendo y si no, tienen que hacerlo ya, empezar a monitorear este tipo de compatriotas que tienen en diferentes lugares y sus situaciones, crear vías como números de WhatsApp, páginas web, hay muchas posibilidades para tener un diagnóstico claro. Lo peor que puede pasar, y que seguramente está pasando mientras hablamos, es que no se sepa cuál es la realidad de mucha de esa gente. El primer paso es tener un mapa claro de qué está pasando y por qué están atravesando, y después buscar los pasos para brindarles algún tipo de ayuda. Muchísimas gracias, Miguel, y aprovecho y les cuento a los que nos están escuchando que hay una aplicación que desarrolló Vente Venezuela, en especial el equipo de Vente Mundo, para que los venezolanos en el mundo que presentan coronavirus reporten ahí y podamos tener alguna cifra. Creo que suma muchísimo tener información confiable en esta oportunidad. Hay más información en las redes de Vente, así que ahí pueden conseguirla. Estuvimos conversando con mi gran amigo Miguel Velarde, quien es economista, asesor político, y para mí una de las voces más importante en América Latina de lo que está sucediendo tanto en Venezuela como en Argentina en materia económica y política. Gracias, Miguel. Gracias, Miguel Ángel. Como siempre, un placer hablar contigo y te felicito por todo el gran trabajo que están haciendo. Gracias. Bueno, hasta luego.